Vamos a entrar a lo que nos compete esta noche. Iba a decir mañana, ya me había madrugado. Estamos viendo la clase, una clase muy, pero muy importante, puesto que es la base del cristianismo, que es la clase acerca de la fe. Sabemos que si nosotros no tenemos fe, pues es imposible agradar a Dios. Pero resulta que hay fe en todo el sistema de la vida. Cualquier religión tiene fe, ¿verdad? En sus dioses. Cualquier religión tiene fe en una pintura, digamos si se habla de ídolos, en algún hombre que murió y depositó su fe, su creencia ahí. Nosotros, nuestra fe está fundamentada en la palabra, y la palabra es Cristo. Nuestra fe está en Cristo. Entonces estuvimos viendo y aprendiendo como introducción el texto base. El texto base es Hebreos 11:1, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Por qué? Por la fe. Está hablando de la fe. Por esa fe alcanzaron buen testimonio. ¿Quiénes? Los antiguos. ¿Quiénes son nuestros antiguos? Abraham, Moisés, Pablo, etcétera, etcétera. Ellos son los que alcanzaron dar testimonio, los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Fíjese, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y dijimos, ponga atención que dice de lo que no se veía, no dice de lo que no existía. Bueno, voy a hacer un paréntesis, porque hablando esta tarde con mi esposita, le dije, te voy a compartir algo en cuestión a lo que estamos haciendo aquí. Normalmente, pues estos son clases en las cuales, ¿qué se pretende con las clases? Dar formación. ¿Formación por qué? Formación, un entrenamiento, son clases, formación, un entrenamiento a nuestra alma que la vamos capacitando, que se apegue a la palabra del Señor. Si normalmente a nadie nos gustan las clases, ¿verdad? Normalmente se entiende que a veces las clases aburren, dan sueño. No se dice uno, no, pero es que a veces se ha habido los comentarios, e incluso usted y yo lo hemos dicho, que a veces es mejor la predicación. Pero he tratado de poner un balance en el sentido ministerial, de que haya clases y de que haya prédica, que ustedes lo saben que son los domingos. ¿Por qué mi interés? ¿Por qué mi interés de dar clases? Para edificar a la iglesia e ir poniendo piedra tras piedra, o mejor dicho, ladrillo tras ladrillo en el conocimiento bíblico. Porque aquí tenemos una clase y sobre esa clase usted va a aprender muchas cosas en el sistema de la fe. Y yo quiero ayudarle en algo, por si usted se ha desanimado, por si usted dice, ay, ya me cansé. Normalmente no se nos enseñó, escuche esto porque esto es clave. Normalmente no se nos enseñó en la iglesia de que nosotros tenemos que tener un sentido, apunte esto si quiere, de graduación. No lo entiendo, hermano. Sí. A nosotros en la iglesia muy poco se nos enseña de que nosotros nos tenemos que graduar de algo. Cuando usted está en la escuela allá afuera, obviamente usted sabe que cuando va al college, usted va a agarrar carreras, entra a la universidad, y usted sabe que todo tiene un comienzo y tiene un final. Hay una carrera que se cumple y tiene un final para poner en práctica lo que se aprendió en determinado tiempo.
Usted no manda a su hijo de 5 añitos a la escuela y va y lo toma de la mano y le dice, maestra, aquí le encargo a mi hijo, por favor, le pido que le enseñe aritmética, que le enseñe la ciencia pero avanzada, que le enseñe trigonometría. Va a decir la maestra, madre de familia, ¿usted se siente bien? ¿Por qué? Yo le estoy pidiendo que le enseñe cosas pero excelentes a mi hijo. Sí, pero todo tiene su nivel, todo tiene su comienzo. Yo quiero ser bien explícito y tratar de ayudarlo. Normalmente a nosotros no nos gusta pagar el precio de quiero llegar a mi destino, pero quiero llegar ya. Quiero ser predicador, pero quiero ser predicador ya. Quiero ser maestro, quiero ser abogado, quiero ser licenciado, quiero ser etcétera, 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 pero no queremos pagar un precio porque el sistema del mundo nos ha enseñado, que sobornando, que agarrando atajos, que pagando, etcétera, etcétera, se puede llegar a los lugares con más rapidez y a los puestos que yo quiero con más rapidez. No así en el cristianismo, porque yo no sé cuántos de ustedes se irían si en este momento yo les digo, queridos hermanos, se acaba de convertir mi hermano que tengo aquí a mano derecha. Oh, se acaba de convertir, pero ya lo voy a mandar a que abra una obra y les voy a pedir que ustedes le sigan. Él va a ser su pastor, él va a ser su predicador, se acaba de convertir el día de ayer. ¿Cuántos lo siguen? ¿Cuántos aceptarán que ese va a ser su pastor? ¿Perdón? Nadie, ¿verdad? Porque tenemos entendido, y para los que no saben, les voy a dar los pasos para que usted considere al siervo de Dios, sea joven o sean adultos. Cuando Dios hace tres tipos, son 3 tipos de sucesos que pasan. El llamamiento, fui llamado para, la preparación, estoy preparándome para, y el envío, que el envío es donde estoy ejecutando o poniendo en práctica para lo que fui llamado. Repito, llamamiento, preparación y envío. Usted no puede ser enviado por Dios si no es llamado. Usted puede estar preparado y lo puedo enviar, pero si no es llamado, no funciona. O usted puede ser llamado y no estar preparado y enviarlo, no funciona. Tiene que haber 3 sucesos en la vida del ministro, en la vida de los que son llamados. Hay un tipo de don para los que estamos acá, que se llama el don, es el llamado el doma o domata en el griego, que ese llamado es para los que cumplen la función de los 5 ministerios, el doma o domata: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Cómo se llama ese don ministerial? Doma o domata. Perfecto. Entonces, ¿por qué yo estoy aclarando esto? Porque normalmente usted se va a dar cuenta de que en los institutos, en las escuelas bíblicas, creo que acá mi hermano Melitón no me va a dejar mentir, nos hemos dado cuenta de que cuando entramos a un instituto entramos de 40, 30 personas, y cuando va a la mitad del año, de la clase, va disminuyendo la gente. Cuando ya vamos a finalizar el curso, pues ya quedaron muy pocos. ¿Qué pasó con ellos? ¿Sabe qué es lo que pasó? A muchos de ellos los movió la emoción, la invitación de su mejor amigo, del pastor. Eso sí va a estar bueno. No, hombre, esa palabra va a estar... Pero cuando lo hicieron en el sentido emocional, carnal, almático, lo pusieron todo en las emociones.
El día que usted se sintió aburrido, cansado, etcétera, etcétera, hoy no voy a ir a la clase, al culto, etcétera, etcétera. Pero aquí va lo fuerte. Cuando alguien sabe que ha sido llamado, y no estoy hablando solamente de los que están aquí en el púlpito, porque hay llamado selectivo y llamado colectivo. Sea de que usted sea de los llamados selectivos. ¿Qué quiere decir el llamado selectivo? El llamado selectivo son a los que cumplen la función de los 5 ministerios. Es muy selecto ese llamado a los pastores, maestros, evangelistas, profetas y apóstoles. Ese es un llamado selectivo, un grupo muy pequeño a nivel mundial. Somos muy pocos los que somos llamados a este grupo. Pero el llamado colectivo también cuenta delante de Dios, porque no, el Señor nos llamó para ser salvos, pero también cuenta como el cuerpo de Cristo, el llamado colectivo. Entonces, en ese llamado colectivo, usted sí o sí tiene un propósito. Y en ese propósito que usted tiene, sea que Dios lo llame para ser un empresario que genere dinero, que Dios le dio la sabiduría para generar dinero, para que Dios lo bendiga y bendiga los ministerios. Yo te llamé para esto. Yo te llamé para ser doctor. Yo te llamé para ser ingeniero. Y así, para que mi reino sea establecido en las diferentes ramas. Pero ahora, voy aquí, no me voy para allá. Y quiero entrar en el tema personal de ustedes. Quizá en este momento usted no se ha sentido llamado para nada. Pero, he aquí donde Dios le va a empezar a revelar dónde lo quiere poner. En el conocimiento de la palabra. Les digo, repito, no es fácil estar en las escuelas. Dígame qué licenciado quiere estar estudiando ahí de noche y de día. ¿Qué doctor quiere pasar cursando de 6 a 8 a 10 años? Nadie. Pero llegará un momento en que va a ejecutar lo que él aprendió. Entonces, yo le insto, hermano, a que usted tenga un sentido en su corazón de graduación. Que esto que acaba de empezar, un día va a tener cumplimiento y se va a graduar. Si yo estoy aquí en este lugar, es por la misericordia de Dios y es porque hubo un poquito de esfuerzo y que Dios me tuvo por digno en su misericordia de poderme poner en este lugar. No se desespere, no se desespere. No necesariamente usted tiene que estar aquí atrás. Usted puede estar en su trabajo y puede ser una persona usada poderosamente en el Señor, donde su jefe le puede dar la libertad para que hable, para que ore, para que predique, para que usted tiene esa facilidad y Dios lo llamó a ganar almas para Cristo en el trabajo, etcétera, etcétera. Ahora, hablamos de la fe. ¿Qué sabe usted de fe? ¿Por qué no están ocurriendo milagros en su vida? ¿Por qué lo que usted declara y lo cree, por qué no pasa nada? ¿Por qué oramos por los enfermos y en vez de que se sane, se muere? ¿Por qué oramos por un milagro, sea económico, financiero, sea que venga o que llegue algo, que pase algo en la familia? No pasa nada. ¿Recuerdan que aprendimos una palabra la vez pasada? Lamentablemente a la iglesia se ha metido lo que en vez de que sea fe es presunción. Gente que cree que tiene fe. Gente que cree que tiene fe. Cree que cree, pero en realidad no sabe. Y para creer hay que tener un fundamento bíblico. ¿En qué usted va a creer? ¿Cómo usted me va a decir, yo creo? ¿Pero en qué creer, hermano? Ahora vamos a dar el tópico de esta noche, se llama motivos para vivir en fe. Vamos a ver cuál es el motivo o los motivos para vivir en fe.
En la carta a los hebreos está registrado el vivir en fe como un llamado en forma imperativa. Analicemos el pasaje. ¿Qué quiere decir la palabra imperativa? ¿Se recuerdan cuando usted estudió la clase de español, la gramática? No. Dice, en las cartas de los hebreos está registrado el vivir en fe como un llamado en forma imperativa, o sea, de que debes o debes. Es algo imperativo. Debo de vivir en fe sí o sí. Ahí no hay otra salida. Dice Hebreos 12:1. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De la fe. Hebreos 12:1. Leo, escuche eso. Como verdad circunstancial, no debemos olvidar que la carta a los hebreos fue escrita a un grupo de judíos. ¿Quiénes son los hebreos? Los judíos. ¿Ok? Perfecto. A un grupo de judíos que abandonaron el judaísmo por causa del cristianismo. ¿Ok? Y que estaban sufriendo persecución por ser considerados herejes y blasfemos. A ver, vamos a entrar en contexto porque parece ser que lo que estamos leyendo no se entiende. ¿Por qué eran considerados herejes y blasfemos este grupo de judíos? O sea, la carta de los hebreos. Porque habían dejado la ley y ahora estaban creyendo ¿en quién? En Cristo. Por eso eran considerados herejes. Ustedes ya no hacen sacrificios, blasfemos. Por eso ellos estaban sufriendo persecución en los tiempos después de Cristo, después de que Cristo murió. Todos los judíos que se convirtieron al cristianismo, pues estaban sufriendo persecución. ¿Por qué? Porque eran muchos los de la ley, los que vivían ahí, herejes, ustedes ya no cumplen la ley. Bueno, se corría el riesgo de que los judíos convertidos al cristianismo vieran dicha persecución como procedencia de Dios en castigo por el abandono de sus creencias y prácticas judías. Ellos creían que por el hecho de toda la persecución que se les estaba viniendo, ¿era por qué? Porque habían abandonado todos los rituales. Y fíjense, poniendo su mirada en aquel que fue vituperado, flagelado, condenado y asesinado por su propio pueblo, los judíos, por causa de sus creencias que estaban en contraste con las tradiciones judías. Cabe destacar que aunque esto fue escrito bajo una circunstancia específica, se debe tomar y aceptar como una verdad trascendental en forma imperativa, como mandamiento a todo creyente. Como mandamiento a todo creyente, cuya fe y fidelidad a Dios sea puesta a prueba por circunstancias adversas. Este pasaje, el escritor de los Hebreos nos insta a todos los cristianos a correr una carrera que se denomina la carrera de la fe. Según la hilación de este pensamiento o de esta escritura, tomando con base el capítulo 11, el que escribe nos visualiza en un gran estadio donde tenemos que correr como espectadores a personajes que corriendo dicha carrera de la fe y que nos dan ánimo y testimonio según su propia experiencia de que sí se puede correr en fe porque Dios es fiel a sus promesas. Por eso dice Hebreos 12:1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos. Hay una nube de testigos, hay hombres de Dios que ya pasaron a la presencia de Dios
Y hay una nube de testigos, una gran nube de testigos a nuestro alrededor, que desde el cielo, por poner un ejemplo, están diciendo: adelante, tú puedes, hermano Javier. Adelante, tú puedes, hermano Melitón. Adelante, tú puedes, Nancy. Y así a cada uno de nosotros nos está nombrando. Hay una gran nube de testigos que corrieron en fe y que nos están diciendo que sí se puede caminar en fe, puesto que ellos ya lo lograron. Amén. Voy a seguir. En este pasaje el escritor de los Hebreos, perdón, eso lo leí. Hay quienes enseñan que esta gran nube de testigos que nombra el capítulo 12 son el mundo que nos rodea, y otros alegan que son los ángeles, negando que son los personajes nombrados en el capítulo 11, alegando que los muertos no pueden ser testigos. Esta posición es totalmente desvirtuada, errada, fuera del contexto bíblico, por razones que voy a procesar a continuación. El término "por tanto", que aparece en el comienzo del capítulo, se conoce gramaticalmente como una proposición que indica una continuidad de lo que se venía diciendo. Es un "por consiguiente", que quiere decir lo mismo, por tanto, por consiguiente. El afirmar que la nube de testigos que se nombra en el capítulo es el mundo que nos rodea, o los ángeles, quebranta el principio de interpretación denominado la hilación del pensamiento, ya que el pasaje anterior no se hace mención del mundo ni de los ángeles. No debemos olvidar que quienes escriben, o que quien escribe está presentando a los testigos bajo una figura retórica denominada apóstrofe. Ahí ya estamos entrando como en palabras que no se conocen. Apóstrofe es una figura retórica de la hermenéutica. Estoy hablando en otro idioma, ¿verdad? Pero bueno, para eso es la escuela, para que aprendan. ¿Es una figura? La apóstrofe es una figura retórica que proviene de la rama de la hermenéutica, que es la hermenéutica son las reglas de interpretación, que es cuando se le dan cualidades humanas a personas que no están presentes o que incluso ya han fallecido. Es lo que yo les dije. ¿Qué es una apóstrofe? Ahí les va, para que lo tengan en claro. ¿Qué es una apóstrofe? Una apóstrofe es cuando se le dan cualidades humanas a personas que no están presentes o que incluso ya han fallecido. Yo podría decir una apóstrofe de mi abuelito. Una apóstrofe de mi abuelito que ya falleció. Mi abuelito está aplaudiéndome que siga adelante. Esa es una apóstrofe. Ya murió, pero como tomando así un sentido de que de donde está, desde el cielo, digamos así, él me está diciendo adelante. Una apóstrofe es una figura que se usa para dar ese tipo de ejemplo. Pero bueno, la gran nube de testigos. ¿A qué se refiere la gran nube de testigos? Que presenta el escritor de los Hebreos en el capítulo 12, no son meros observadores en la tribuna, curiosos por ver cómo nos desempeñamos, sino que son todos los héroes de la fe. ¿Quiénes son la nube de testigos? Todos los héroes de la fe. Porque este texto es muy famoso y los pastores lo van a predicar. ¿Y usted qué va a saber de eso? Cuando oiga que están leyendo y teniendo una gran nube de testigos. ¿Quiénes son esos testigos? Ahora los estamos explicando. Ahora usted los está aprendiendo y se está dando cuenta quiénes son esa nube de testigos. Sigo. La gran nube de testigos que presenta el escritor de los Hebreos en el capítulo 12 no son meros observadores en la tribuna, no son curiosos por ver cómo nos desempeñamos, sino que son todos los héroes de la fe, nombrados en el capítulo 11, que están como espectadores animándonos a que corramos sin detenernos, ya que ellos corrieron la carrera y lograron sus objetivos por fe. Aleluya. Estos testigos son héroes de la fe que nos instan a correr y no desmayar en medio de las situaciones adversas. Porque la meta, que es Cristo, no nos defraudará ni nos fallará.
cumpliendo a cabalidad sus bendiciones y promesas, las cuales están registradas en su palabra, y miramos con el cristal de la fe. Ahora, nos podemos detener aquí. ¿Cuántos de nosotros alguna vez, si es que y no en este preciso momento, hemos querido o queremos tirar la toalla? Donde sentimos una presión tan grande, no tan solo en nuestra carne, porque la carne se siente débil, ya no puedo, sino que ataca hasta nuestro espíritu, que viene como una presión a nuestra vida y que decimos, no, ya no. Creo que a nosotros como siervos de Dios, como ministros, para poner un balance en la vida es de pedir sabiduría. Cuando uno voy a poner un ejemplo en mi caso, cuando tiene la responsabilidad, digamos, de un trabajo, de una familia y del reino de Dios, y que debe de tratar día a día de poner un balance, y que si ve que se le está yendo de las manos una área, y Señor, ¿cómo le hago en esta otra? Y que si desatendemos la área del Señor, y que a veces es necesario poner mucha atención en la familia, y decir, bueno, Señor, quédate con tu área. O sea, decir, ¿sabes qué? Pues yo mejor tiro la toalla. Que al fin y al cabo, esta es otra cosa, que al fin y al cabo muchos de los que están como ovejas son mal agradecidos, no agradecen, están pataleando, están mordiendo, no reciben la palabra, etcétera, etcétera. Eso es en cuanto a ministerio de ejemplos que se dan. Pero ¿qué con su vida? Momentos donde llega el temor en su vida, un temor. Siempre recuerde esto, hermanos. Y esto es algo muy serio. Se lo voy a decir despacito, tranquilito. El día que a usted lo invadan los temores, o nos invadan los temores, de que veamos una ola que se ha levantado en cuestión a los problemas matrimoniales, otra ola en cuestión a nuestros hijos con rebeldía, con vicios, etcétera, etcétera, otra ola que pues están criticándonos, nos están juzgando, y que le hacemos caso a esas olas gigantescas, y que en vez de arrodillarnos nos ponemos las manos en la cabeza teniendo un temor, sabiendo que tarde que temprano nos van a caer esas grandes olas o inundaciones y nos vamos a ahogar. Ese momento, el día que creamos eso, perdimos la conexión con Dios. Y ponga cuidado, porque quizá aquí delante de mí tengo gente que ya perdió la conexión con Dios. ¿En qué sentido? En que ya no está viviendo en fe. Se dice fácil repetir, alguien no está viviendo en fe. Es fácil decirlo, pero es muy cierto en las iglesias. Mucha gente ha perdido la fe en Dios en las iglesias. Ha volteado a ver el monstruo a sus lados. Ha volteado a ver esa ola o ese tsunami o ese terremoto que ha simbrado su vida, la muerte de un ser querido, la rebeldía de un hijo, los pleitos entre los padres. Se ha levantado un monstruo gigante, muy grande, y que ahora nuestro corazón antes respiraba, inhalaba y exhalaba con libertad, y que ahora está así compungido, amedrentado, y que hoy por hoy, más que creer en Dios y creerle a Dios, estamos esperando el golpe de Satanás para que nos extermine. Simple y sencillamente porque nuestra fe se acabó. Y sin fe es imposible. Sin fe es imposible que la palabra de Dios haga algo en nosotros. Cuando nosotros perdemos la fe, ¿cuál es la salida o cuál es la ayuda que nos puede, cuál es el salvavidas que puede llegar a nuestra vida? ¿Cuál es, hermano?
Si yo estoy rompiendo todos los principios, no le estoy creyendo a Dios. Y de la única manera para que Dios actúe en mi vida, es creyéndole a su palabra. Entonces, ¿cuál es el salvavidas que me salva, hermanos? Si yo no puedo levantarme de aquí. Muchas de sus victorias, escuche esto, no se cree que nosotros la estamos haciendo de todo y que nos salvamos porque nosotros somos buenos. Muchas de sus victorias, muchas de las cosas que usted ha alcanzado sabiendo que para usted está derrotado, pero que logró salir de allí,